Bienvenidos a nuestro Gran Vía de martes, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad, en la que nos va a seguir acompañando, como cada martes, Mohamed Mustafa, pero en la que estrenamos con tertulio. A partir de ahora estará los martes con nosotros Sergio Chávez. Además, en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de salud, como siempre, con Alfredo Izquierdo. En este caso vamos a hablar del virus del ébola. Será como siempre después de nuestro habitual repaso a la prensa, que comenzamos con la portada del diario El País. Ahí la están viendo. Rato pide la baja en el Partido Popular para defender su inocencia. El exministro solicita por carta la suspensión temporal de militancia. Además, los líderes de Izquierda Unida en Madrid se apartan ante el ascenso de Podemos. El dirigente regional se retira tras la candidatura de Tania Sánchez. Y de la portada del diario El País pasamos, como es habitual, a la del Mundo. Ahí la están viendo. Anticorrupción investiga el pago de 6 millones a Rato y además Fernández dice que el etarra Josu Zabarte hace apología del terrorismo. Y de la prensa nacional pasamos, como es habitual, a la prensa local. Comenzamos el repaso con la portada del diario El Faro. Ahí la están viendo. Habrá 25 millones para políticas activas de empleo. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, se reunió con la secretaria de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo. Y además 16 porteadoras heridas en una avalancha. Y del Faro pasamos al pueblo de Ceuta. Ahí tienen la portada. Ciudad y Ministerio dedicarán 25 millones de euros a políticas de empleo y además Vivas y la ministra de Medio Ambiente definen el salto cualitativo que dará Ceuta en 2015 en materia de agua. Y para terminar vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la tienen. Román pide intervención que diga si el precio pagado a Ecoceuta por camión de fangos fue justo y además la ministra de Medio Ambiente concreta con Vivas el salto cualitativo que dará Ceuta con el agua. Pues bien, estos son los asuntos de la jornada. Saben que además después de todo el verano tenemos muchas cosas que tratar en nuestra tertulia política. Será como siempre después de los anuncios. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y se lo decía, mantenemos a uno de los contertulios de los martes desde que empezó este programa, Mohamed Mustafa, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Bien? Muy corto, muy corto. Pues, ¿vuelves con fuerzas o no vuelves con fuerzas? Sí, bueno, sí. Sirve para sobre todo estar con la familia y recargar un poquito las pilas, claro que sí. Con algo de fuerza se vuelve, ¿no? Tenemos tantos temas pendientes, ahora los vamos a ir viendo, pero voy a presentarles a la otra persona que nos va a acompañar a partir de ahora los martes, Sergio Chávez, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Yo te pregunto como a él, ¿qué tal el verano? ¿Ha ido bien? Bueno, yo sé que contento porque el Atleti ganó la Liga, sí, sí. Que es algo que yo tengo que decir, no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo lo que intento es ir sumando contertulios que sean del Atleti, porque así, bueno, pues ya cuando haya discusiones de fútbol tengo un apoyo y nos irá mucho mejor, Sergio. Hoy somos 2 contra 1, ¿eh? Yo soy del dios cholismo, del Cholo Simeone, y donde esté Cholo. Luego, antes de terminar el programa, hacemos una porra para el derbi del fin de semana, del Madrid-Barça, y el martes que viene retomamos y vemos quién la ha ganado, si os parece. Pero ahora, lo primero, vamos a empezar con los asuntos que solemos abordar en esta tertulia política. Ya saben ustedes que a lo largo de todo el año pasado hemos hablado mucho de casos de corrupción, hemos hablado mucho de cuestiones que tenían que ver con la trama Gürtel, hemos hablado mucho de todo lo que tenía que ver con el caso Urdangarín. Pues bien, en las últimas semanas tenemos sobre la mesa un caso nuevo, que es el que tiene que ver con esas tarjetas opacas de Caja Madrid, de las que ya hablábamos ayer. Tarjetas opacas que se han ido cobrando sus primeras víctimas, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de las últimas semanas. En este caso, lo que hemos conocido es que el señor Rato, quien fuera dirigente de Caja Madrid, quien ha sido calificado por muchos como el artífice del milagro económico español, ha pedido al menos temporalmente su baja en la militancia del Partido Popular para, dice, poder defender su inocencia. Moja, yo no sé cómo has visto todo este asunto de las tarjetas black, las tarjetas negras de Caja Madrid, que, como decimos, es un asunto que no solamente ha afectado o que no solamente ha involucrado a consejeros del Partido Popular, sino también de otros partidos, como el PSOE Izquierda Unida, de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, de la patronal, quiero decir, que a un amplio espectro, pero en este caso hablamos del señor Rato, que ha decidido pedir la baja temporal de su militancia en el Partido Popular.
Bueno, en primer lugar, el caso de las tarjetas, yo creo que se han acabado prácticamente todos los adjetivos, las definiciones para, digamos, contextualizar o hablar de un asunto que prácticamente sonroja a todo el mundo, ¿no? Nos encontramos en el paradigma de lo que en los últimos meses se ha ido denunciando a través de la indignación, de la contestación ciudadana en las calles, en las redes sociales, en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Y es que parece ser que hemos estado viviendo engañados los últimos 35, 36 años, ¿no? A ese ideario de un país que había entrado en la senda democrática, en la que existían resortes lo suficientemente garantistas para evitar que este tipo de circunstancias sucediesen, pues ha demostrado que es una falsedad. Entonces, esto es un acicate para aquellas personas que están declarando que el régimen del 78 se está hundiendo. Porque no afecta solamente, como tú me habías indicado, a personas de un segundo nivel. Es que cuando hablamos de Rato hay que hacer un stop y un paréntesis para hablar de quién es Rato. Si se me permite la expresión, Rato estuvo a 5 minutos de ser el presidente de nuestro país. Lo único que lo evitó fue el dedazo de José María Aznar, quien designó a Mariano Rajoy como su sucesor y que a la postre acabó siendo presidente del país. Rodrigo Rato, ni más ni menos, lideró el Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Rato estuvo a la cabeza de Bankia. Estamos hablando de una persona que dentro de los sectores de la derecha tenía una imagen impoluta, pero además en la sociedad también tenía ese halo de integridad que en cierta medida se le exigía o se le exige actualmente a los políticos. ¿Qué es lo que pasa cuando cae una cabeza o una imagen o un tótem tan importante de la política nacional? Y es que se evidencia que la corrupción afecta o tiene unos tentáculos tan amplios que afecta a prácticamente todas aquellas esferas de la toma de decisión, sea cuales sean sus capacidades o sea cual sea su alcance. Entonces, cabe replantearse lo siguiente: ¿en qué país estamos y qué país hemos construido a los últimos de los 35, 36 años? Las élites políticas que han estado haciendo durante estos años. Es decir, sí que nos hemos encargado de que la sociedad interiorice de que el mejor sistema es el actual, que es un sistema democrático, donde las libertades prácticamente son incuestionables hasta la fecha, cuando hemos sido objeto de recortes económicos, de recortes laborales, de recortes en derechos y de recortes sobre todo en materia social. Pero si a esto le añadimos la gran corrupción amplísima y que ha quedado flagrante en estas tarjetas, porque hay que recordar algo, ¿no? Que, como muy bien indicabas anteriormente, Blesa decía que él no sabía, o la mayoría de estas personas que han estado afectadas con las tarjetas tienen la ocurrencia de decir que ellos no sabían lo que gastaban y que no sabían de dónde venía ese dinero. Pero, sin embargo, se le exige a los preferentistas tener unos conocimientos mínimos financieros. Es decir, le echamos la culpa a aquellas personas mayores de 65 años por firmar unas preferentes porque entendemos que no eran unos analfabetos y no eran unos ignorantes. Y, sin embargo, tenemos que creernos que un señor que era primero en su promoción desconocía de dónde venía la tarjeta, dónde venía el dinero de una tarjeta black, si es que hasta el propio nombre define la categoría de este entramado que, vuelvo a decir, no solo nos sonroja, sino que nos subleva al resto de la ciudadanía, ¿no? Sergio, te estrenas con un tema que es para dedicarle horas y horas y horas. Todo este asunto de las tarjetas black, yo lo decía, en este caso hablamos de Rodrigo Rato, pero es cierto que también hay implicados de otros partidos, como el PSOE, como Izquierda Unida, de los sindicatos, de la patronal. Y es una cuestión que hemos comentado mucho en este programa. Cuando una persona de la calle lee estos titulares, al final lo que piensa es que la corrupción se ha extendido a todos los ámbitos de la vida. ¿Qué le podemos decir a esa gente que está en casa? Bueno, yo no quiero ser tan negativo, me gusta ver también el lado positivo de las cosas. Tampoco hay que decir que de todos los consejeros asesores que tenía el Consejo de Caja Madrid, que se rodeaba Blesa, la noticia, yo me quedo, aparte de todo, no lo negativo, con que había 4 personas que no utilizaron la tarjeta para nada. El problema es que no se ha vendido. Yo me agarro a esos referentes, o sea, esas personas que hay íntegras todavía en la sociedad, ¿no? Tenemos que agarrarnos a esos referentes positivos, que no venden como lo negativo, ¿no? Pero vamos, yo destaco, por lo menos destaco, aunque me acuerdo que compré en la prensa, no me acuerdo qué periódico era,
tenía un artículo chiquitito haciendo mención con respecto a estas personas y el resto pues ahondar en lo negativo, ¿no? Pero vamos, yo me quedo con eso ahora. Con respecto a todo lo que estáis comentando, hombre, pues un mensaje negativo con respecto a la sociedad, pues más ahondar, ¿no? De más negativismo, los políticos, los partidos políticos, los sindicatos, y estamos denostando continuamente el sistema democrático, los cimientos del sistema democrático. Yo no quiero meterle más piedras para hundir todo eso, pero evidentemente es la realidad lo que estamos viendo hoy en día. Hombre, yo no quiero tampoco echar leña sobre el árbol caído, pero todos tenemos que recordar que Blesa está ahí porque era íntimo amigo de José María Aznar, porque fue su compañero de estudio. De aquellos pueblos vienen estos lodos. Ahora, también, ¿de dónde viene todo esto de las tarjetas? Para que Blesa se rodeara de aquellos acólitos afines mediante esta tarjeta, ayudándole para que en el voto en los consejos, esos que tenían que vigilar que todo fuera decente, bueno, pues auméntale a este fulanito, auméntale más, y a menganito quítale menos, dependiendo de cómo actuara, de cómo votaran. Es que es muy indecente todo eso, y aparte estamos hablando de una caja de ahorro. Ahora ya no, pero antes estábamos hablando de una caja de ahorro que los beneficios se suponen que iban para el bien común, la obra social, ¿no? Aquí en Ceuta todo conocido, ¿no? Por la biblioteca, etcétera, que debido a toda esta crisis, debido a todo lo que ha pasado en Bankia, ha recortado el horario de la biblioteca, la ayuda que tenía la obra social ahora Bankia, antiguamente Caja Madrid, pues ha ido recortando, y estamos viendo que era para estos gastos. Yo no sé hasta qué límite hay algunos que dicen que ellos no sabían, pero vamos, si a mí me dan una tarjeta diciendo estos pasan los gastos ocasionados para cuando vayas al Consejo de Administración, bueno, yo entiendo, oye, que voy a comer de una reunión, entre comillas, bueno, puedo entenderlo, o si me tengo que desplazar de un sitio a otro, o tengo que hacer noche, vale, pero de ahí a gastarse en discotecas y lo que no son discotecas, porque lo han querido tapar con salas de fiesta, pero bueno, restaurantes que son dueños. A mí hay un gasto que de verdad yo llevo días dándole vueltas, que son esos 166 euros en aspirinas. Claro, porque uno revisa, en este caso hay que decirlo, los compañeros del diario.es, que han hecho una magnífica labor y han desglosado todos y cada uno de los gastos que hicieron estos señores, que tenían una tarjeta Black y que como tal la emplearon, y entonces pues una se queda alucinada. A mí el hecho de los 166 euros, no ya por el gasto que son aspirinas, sino por la cantidad, cuántas aspirinas compra uno con 166 euros, es algo que me ha dejado absolutamente fascinada. Este es uno de los grandes asuntos de los que vamos a hablar, estoy convencida, a lo largo de las próximas semanas, porque vamos a ir conociendo qué pasa con estas personas. Algunas han dimitido ya, algunas han devuelto lo que habían gastado, otras han sido expulsadas o están en proceso de ser expulsadas por su propio partido. Es el caso de lo que ha hecho el PSOE. Pedro Sánchez ahí ha puesto pie en pared y ha dicho todo el que haya empleado estas tarjetas para lo que no eran fuera, no lo quiero aquí, éticamente no me parece que sea lo adecuado. Bueno, hemos conocido también dimisiones en comisiones obreras. Quiero decir, creo que vamos a hablar mucho de este tema a lo largo de los próximos días. Entonces, si os parece, vamos a dejarlo aquí por el momento. ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas de hablar de otro asunto que también ha sido noticia a lo largo de todo el verano y que no hemos podido abordar aquí. Es el que tiene que ver con la consulta catalana. Hoy tenemos un titular en el diario El País que nos dice: Mas intenta ganar tiempo para convocar elecciones. Recuerdan ustedes, vamos a ponernos en situación, se había dicho que se iba a hacer una consulta con 2 preguntas para ver cuál era la voluntad del pueblo catalán. Bueno, hace unos días veíamos como el presidente Artur Mas salía y decía que no se iba a hacer esa convocatoria, y apenas unas horas después volvía a salir y decía que sí, pero que se iba a hacer de otra manera. Total, que al final uno se queda con la sensación de que no sabe muy bien cómo se va a realizar esa consulta, qué se va a preguntar y qué validez va a tener la misma. Entre tanto, el Gobierno de la Nación, claro, ante el cambio de situación tampoco sabe muy bien qué hacer, y hay quien exige a Mas que convoque elecciones a la Generalitat, porque esta situación parece ser que no es muy sostenible. Moja, no sé cómo lo ves. Yo es que llevo unas cuantas semanas siguiendo el asunto y me queda de todo menos claro. Bueno, sí que es desconcertante, pero es cierto, y hay que volver un poquito atrás, ¿no? En este programa lo dijimos, ¿no? El pulso soberanista de Mas tenía vista de ser menos soberanista cualquier otra cosa. Es decir, el hecho de que Mas utilizase la consulta
como una excusa era bastante obvio. Y ha quedado claro, meridianamente claro, cuando ha dado marcha atrás y ha vuelto a dar un pasito para adelante, pero realmente vuelve a recular, ¿no? Si bien es cierto, y a mí esto también lo quiero decir, el sentir del pueblo catalán es otro diferente. El sentir del pueblo catalán se demuestra con las millones de personas que salen a la calle a pedir solamente decidir, ¿eh? Que esto también hay que diferenciarlo con las intenciones de más. Yo siempre he dicho que el campeón de los recortes, el adalid, quien fue el primero en pegar los hachazos a nuestro estado de bienestar fue Mas en Cataluña. Hay que recordar que por primera vez en nuestro sistema sanitario nacional, concretamente en Cataluña, se expulsaba a los extranjeros, no se les permitía acceder a urgencias y también se procedía a una serie de recortes laborales importantísimos en Cataluña. Claro, esto con el debate nacionalista quedó en segundo plano. Y luego, además de también esa retahíla de corruptela que afectaba al partido propio de Mas, que también quedó en un segundo plano por esta consulta catalana, ¿no? Y que es un asunto del que tampoco hemos hablado porque nos ha cogido en verano, que es todo el caso Pujol. Efectivamente, que es toda la familia Pujol, porque hay que hablar de familia Pujol, y sin embargo se habla de la consulta catalana. Yo creo que el objetivo de Artur Mas, que era, en primer lugar, distraer la atención y que los medios, que el centro de atracción fuese otra cosa menos sus problemas internos, lo ha logrado. Pero se le ha ido de las manos como nosotros en muchísimas ocasiones hemos pretendido. Se le ha ido de las manos porque, en primer lugar, no era el único protagonista de esa consulta. En segundo lugar, porque la ciudadanía sí que entiende y quería y reclamaba el derecho a decidir. Y en tercer lugar, porque no ha medido bien sus actuaciones, ni política ni jurídicamente. Ahora, el único paso que le queda honrable a Mas es convocar elecciones. Pero convocar elecciones porque ha quedado absolutamente desacreditado. Él había fijado su punto de equilibrio, su línea de flotación central de su partido, de su programa político, en la consulta catalana. En la medida en que esto no se va a realizar, debería convocar de forma inmediata las elecciones, no queda otra salida. Sergio, ¿tú crees, como Moja, que todo esto de la consulta soberanista, no en el caso del pueblo catalán, no estamos hablando del pueblo catalán, estamos hablando en el caso del señor Artur Mas, no ha sido más que una cortina de humo para tapar sus problemas internos, para tapar, como decía Moja hace un momento, los recortes en sanidad, los problemas económicos de la Generalitat, para tapar, bueno, esos casos que hemos conocido muy de cerca este verano con todo lo que tiene que ver con la familia Pujol? Sí, veamos por parte. Estoy de acuerdo con lo que dice Moja con respecto a todos los problemas acaecidos en Cataluña y que evidentemente han tenido que agarrarse a algo, pero ese algo, que en este caso pienso lo de la consulta, hay que decir también que parte de la sociedad catalana esa situación está ahí, la reivindican desde siempre, desde hace tiempo, ¿no? Ahora, otra cosa es quién ha avivado esos fuegos, de dónde viene todo esto. Yo recuerdo que la Republicana hace tiempo, con Carod Rovira, era un partido residual en Cataluña. Quiero recordar que eran 4 o 5 diputados los que tenían. Y al momento de ese discurso exacerbado por parte de estos dirigentes, a través de la Tea Party, de la caverna mediática, de los medios de derecha, del Partido Popular, fueron incentivando hasta que llegaron al Congreso de Diputados y aumentaron el número. Y de ahí han ido aumentándolo. Como ha dicho Moja también, esta elección anticipada, si afina más claudica, yo creo que la Republicana va a ser el partido más votado. Entonces volvemos a examinar todo esto. Si un partido residual, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo? Hombre, estamos viendo de campañas en contra de Cataluña, por ejemplo, la de Andalucía. Eso hace poco, recientemente, este domingo, con el programa de Jordi Évole, que salía el anuncio del Partido Popular diciendo a los andaluces: ¿sabéis que en Cataluña está prohibido hablar español en los colegios si vuestros hijos van a...? Hombre, está un discurso, la verdad es que te lleva un poco las manos a la cabeza, ¿no? Con esos discursos, tanto por un lado como por otro, tan radicales, evidentemente lo que hace es exacerbar esos sentimientos que uno puede tener ahí escondidos, pero no los siente prioritarios. Pero si están viendo que desde una parte no paran de machacarte, pues evidentemente sale a relucir esos sentimientos que hasta hace bien poco no existían, o si existían, era algo secundario. Como ahora, todo esto también viene a que Artur Mas
en Cataluña fue la primera comunidad que estuvieron dando tijeretazos, y de los grandes y de los gordos. Entonces, ¿de qué manera puedo yo ocultar todo esto, que se me están saliendo la gente a la calle protestando con respecto a los ambulatorios, a los centros médicos, que estamos recortando de horario, los médicos, etcétera? Bueno, pues vamos a incentivar de qué manera el sentimiento catalán, pienso yo, visto desde fuera. Pero, oye, uno tampoco no es muy tonto para sumar 1 más 1 es 2. Y esto se le ha visto que se le ha ido de las manos, que es demasiado grande. Y perdona, esto no quita de que yo sí esté a favor de que, oye, si el pueblo catalán quiere reivindicar el poder consultar, de, oye, que queremos, tenemos un sentimiento, oye, queremos poder votar y expresar nuestros sentimientos. Pero, oye, también digo, yo estoy de acuerdo, pero si la base que sostiene el sistema democrático español se llama Constitución Española, y esa Constitución no te permite hacer eso, una de dos: o acatamos o modificamos, que también podemos modificar la Constitución. A mí me gustaría apuntar las dos cosas. Muy brevemente. Brevemente. Es cierto lo que decía Sergio, y es importante para entender la situación a la que hemos llegado. Lo que acaba de decir Sergio sobre Esquerra Republicana ya lo advertíamos, que era el partido más favorecido de esta cuestión, sucediese lo que sucediese. Y en segundo lugar, algo importante de lo que, en cierta medida, todos, si se me permite la expresión, hemos sido partidarios, ¿no? o hemos participado de forma involuntaria o voluntaria, y es que se ha incrementado el sentimiento antiespañol, por un lado, y se ha incrementado el sentimiento anticatalán, por otro lado. Es decir, hemos, de alguna manera, la derecha ha fomentado ese sentimiento a nivel nacional de anticatalán, que realmente es un sentimiento de querer que Cataluña se quede con nosotros, no anti, y luego el sentimiento antiespañol en Cataluña, porque se ha también vendido desde las diferentes fuerzas catalanas que el Estado español no permite la consulta, bueno, y sobre todo la actuación del Partido Popular, que ha sido también muy lamentable durante todo este procedimiento, donde se ha mostrado férreo y en ningún momento ha querido dialogar. Y recordemos que la herramienta principal en política es el diálogo, algo que ha cercenado el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, durante todo este proceso catalán, ¿no? Sergio, no sé si quieres añadir algo más a todo este asunto de la consulta. Lo que sí me gustaría preguntaros brevemente a los dos es ¿qué os parece? Porque también en los últimos días hemos asistido a cómo se crucifica a ciertos deportistas nacidos en Cataluña por decir que están a favor de la consulta. Yo he llegado a escuchar en algún medio que si están a favor de la consulta, pues que no vayan a la selección española. Hablo sobre todo del caso de dos personas, de Gerard Piqué, jugador del Barcelona y jugador de la selección española, y de Marc Gasol, jugador en la NBA, y bueno, barcelonés, conocido por todos y jugador de la selección española, de hecho uno de sus puntales. ¿Qué os parece esto? Yo te puedo poner en mi caso lo que yo haría particularmente. Si no me siento representado, no me siento de la identidad a la que voy a defender, como estamos hablando de un deporte en el fútbol baloncesto, yo no iría. En mi caso yo no iría porque no me siento representado. Otra cosa muy distinta, por lo menos lo que yo he escuchado de ellos, he leído, es que ellos sí reivindican el que pueda consultar a la sociedad catalana. Una cosa es, yo me manifiesto porque queremos, pedimos, reivindicamos que la sociedad catalana podamos ir a votar para que haya una consulta, para que se nos escuche. Oye, y una vez que se nos escuche, pues ya tomaremos las medidas oportunas. Oye, pues me parece muy bien. Ahora, otra cosa distinta es, yo no he dicho que votaría, pero si quiero votar. Otra cosa es ya, oye, pues yo quiero votar sí o quiero votar no, lo que se proponga. Pero yo sí me manifiesto para que haya una votación, que es por lo menos lo que yo he escuchado. O sea, tú consideras que estar a favor de la consulta no implica estar a favor de la independencia. Yo entiendo que así es, vamos, que yo lo entiendo de esa manera. Moja, ¿cómo lo entiendes tú? Yo he escuchado las declaraciones, en concreto la de Gerard Piqué, y yo creo que ha sido meridianamente claro, ¿no? Lo que Gerard Piqué estaba a favor era de una consulta, es decir, hay que traducirlo para que la gente no se lleve las manos a la cabeza, es preguntar a la gente qué es lo que quiere, que preguntar no implica que vayamos a tomar la decisión, que es una consulta que no era vinculante y que lo único que hace es preguntar el del pueblo catalán, única y exclusivamente. Y luego, a tenor de haber expresado esta opinión, le preguntaban precisamente eso, es que si se sentía catalán que no viniese a la selección española. Pero estas son las cuestiones que hacen que el sentimiento antiespañol se prodigue en Cataluña y que efectivamente los catalanes se sientan no queridos por... No, es usted catalán, pero es bienvenido en la selección española. Y además yo no he escuchado a Gerard Piqué
en ningún momento decir que no se sentía español o que no sentía los colores de la selección española. Simple y llanamente decía que estaba a favor de una consulta. Claro, pero es que el lenguaje para nada es inocente. Nos hemos encargado, y digo nos hemos encargado porque no quiero concretar o focalizar la culpa en un único partido, pero nos hemos encargado entre todos de entender que la consulta era prácticamente el paso inmediato a la independencia, y no es así. Y no es así, era una consulta no vinculante, y luego las cuestiones jurídicas también eran absolutamente discutibles. Es decir, no hay un todo en esto, no hay una verdad única en esto. Es decir, las cuestiones principales, y algo que no debe cambiar nunca, es que las normas con las que nos regulamos los seres humanos deben estar justamente debajo de los seres humanos. Nosotros somos quienes las gestionamos con un único principio o con un único vector, que es el bien común, única y exclusivamente. A mí me gustaría que en esta ciudad se preguntase, por ejemplo, si queremos ser comunidad autónoma. De eso hablamos a la vuelta, Moja, sí, por favor, déjame irme, que tiene que llegar el informativo. De esto te prometo que en el tramo local hablamos de si Ceuta tiene que ser comunidad autónoma. También me gustaría que se me consultase como ciudadano dónde quiero, por ejemplo, que se invierta o se gaste el presupuesto general de la ciudad. De todo eso hablamos a la vuelta, que si no va a llegar Nacho Gallego, debe estar ya esperando para darnos las noticias, y nosotros seguimos todavía aquí en nuestra tertulia política nacional. Así que nos vamos a los anuncios, a la vuelta, Nacho Gallego, las noticias, el asunto de si Ceuta debe ser comunidad autónoma y muchas más cosas. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura, una mañana como siempre intensa a nivel informativo. A estas horas el campus universitario es escenario de dos convocatorias diametralmente opuestas. Por un lado, el rector de la Universidad de Granada inaugura oficialmente el curso, mientras a la misma hora, en el mismo campus, los estudiantes se manifiestan contra los recortes en educación. Dos puntos de interés que les ampliaremos esta noche en el Tiempo de Noticias. Y cambiamos de asunto. Ninguna de las 16 personas, mujeres porteadoras, atendidas ayer en el hospital, ha tenido que pasar la noche en el centro universitario. Todas resultaron heridas leves por policontusiones y pudieron volver a Marruecos el mismo día. La avalancha en el Biut se produjo tras su reapertura después de la festividad del Cordero. 3 agentes de la policía también resultaron heridos leves al intentar frenar las aglomeraciones. Cruz Roja acudió a la llamada del 061 con un amplio dispositivo. El presidente de la ciudad ha mantenido en Madrid un encuentro con la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. De él ha salido un acuerdo entre el Ministerio y Ciudad para dedicar 25 millones de euros en 2015 a políticas activas de empleo. Y vamos a seguir con otra reunión que también mantuvo Juan Vivas. Se reunió con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Ambos acordaron invertir 19 millones de euros para mejorar los servicios básicos de la barriada Príncipe Alfonso en 2015, así como diferentes mejoras para garantizar el suministro de agua en la ciudad. El presidente de la ciudad autónoma también ha tenido tiempo para reunirse con Isabel García Tejerina, ministra de Medio Ambiente, y su equipo. A este encuentro, continuación del que ya mantuvieron en el mes de junio, ha acudido también la consejera ceutí de Fomento, Susana Román. Y es que, entre otros asuntos, han trabajado sobre una serie de actuaciones en el Príncipe Alfonso. Poner los servicios básicos de esta barriada al nivel que lo están en el resto de Ceuta, y para ello vamos a acordar una actuación conjunta entre el Ministerio y la ciudad, en virtud de la cual en las próximas anualidades pretendemos alcanzar una inversión cercana a los 19 millones de euros. La financiación será el 50%, es decir, que cada una de las partes pondrá 9,5 millones de euros. En el caso de Ceuta, los fondos procederán del programa FEDER. Vivas y García Tejerina también han hablado de la implantación de un nuevo módulo en la desaladora y de la construcción de una planta de secado térmico en la Edar. Habrá por parte del Ministerio, en lo que se refiere a la desalinizadora, unas obras complementarias por valor de 600.000 euros, y en cuanto al secado técnico, pues continuar con la previsión contenida en el correspondiente convenio suscrito entre ambas ciudades. Y todo esto con vistas al año 2015, un año, como ven, que va a ser importante para Ceuta en el ámbito de las actuaciones compartidas con el Ministerio de Medio Ambiente. Significa garantía absoluta para el suministro de agua a Ceuta, que estará con una capacidad de producción superior en un 40% a las necesidades de la ciudad.
Cambiando de asunto, la consejera Susana Román ha anunciado que Fomento pedirá unos informes complementarios que certifiquen que durante el tiempo en que la EDAR funcionó sin licitación se pagó el mejor precio para el traslado de los lodos a la península. Bueno, pues para mayor abundamiento, pues el Gobierno de la ciudad, y precisamente para clarificar y que haya duda cero en cuanto a la cuestión de los precios, de la bondad de esos precios, pues ha encargado unos informes complementarios, digo, a aquellos que ya oran, para que precisamente se nos diga si esos precios realmente, pues de ese periodo transitorio, insisto, pues contaron con unos precios, lógicamente, que eran los mejores. Ya conocemos el cartel conmemorativo del Diwali, la festividad hindú que comienza este jueves 23 de octubre. El autor ha querido rendir homenaje a la mujer y por ello ha escogido su imagen vestida con el tradicional sari. Este año pues he querido plasmar una imagen que realmente la protagonista de la festividad del Diwali es la mujer hindú. Cuando hablo de la mujer me refiero, por ejemplo, a mi madre, por ejemplo, que ella es la que, como todas las madres de la comunidad hindú de Ceuta, que han sido las responsables de que esta tradición, de esta festividad siga todavía hoy vigente. La mujer se erige en la gran protagonista de la fiesta de las luces. Ella simboliza la luz más intensa del hogar y así se ha querido reconocer en este cartel que este año se ha presentado en el propio templo hindú, un gesto significativo, como así reconoce el propio viceconsejero de festejos. Este año ha sido especialmente significativo porque la presentación la hemos realizado en algo que representa y simboliza mucho para todos los ceutíes de Ceuta, que es este querido y apreciado templo. Con esta presentación se da el pistoletazo de salida a unos días muy festivos. Este martes se encenderá el alumbrado ornamental, puesto que todo debe lucir para el día 23, fecha oficial para el inicio del Diwali. Por su parte, el presidente de la comunidad hindú agradece al autor del cartel su colaboración desinteresada, además de recordar la figura más indispensable de todas. Tributo a la mujer hindú, pues cómo no, yo también quería decir que tributo a la mujer hindú y a todas las madres del mundo, ¿no? Porque ellas son las que soportan y son los pilares de la familia. La ciudad ha habilitado una página web para quien desee reservar y alquilar las pistas de pádel del Parque Juan Carlos I. A través de la dirección www.elparque.ceuta.si podrán acceder a una pestaña para hacer la reserva. Solo hay que darse de alta como usuario y pagar el alquiler de la pista a través de crédito o con abono monedero. Y con esta noticia terminamos por ahora. Tendrán más información aquí a las 8:30. Sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Hoy ya desde ese magnífico plató nuevo de las noticias de Ceuta, bueno, con muchos asuntos también los que nos ha traído Nacho. Muy brevemente vamos a hablar de lo de la consulta sobre si Ceuta debe ser comunidad autónoma, que era otro de los asuntos de este verano, y vamos ya a continuación con los temas que tenemos pendientes. Moja, muy brevemente, explícanos el posicionamiento de Caballas a este respecto, aunque ya sabemos que el Pleno votó en contra. No, bueno, es lo que he dicho anteriormente, ¿no? Someter a consulta popular las acciones políticas nunca deben estar mal. Yo lo he dicho y lo he expresado con un ejemplo, ¿no? Yo como ciudadano a mí me gustaría decidir, no al mínimo detalle, pero sí el porcentaje de nuestro presupuesto, en qué partidas gastarla, en qué partidas del gasto social quiero gastar tanto dinero, en cuánto me gastaría yo como ciudadano en las políticas activas de empleo, en cuánto me gastaría en educación, etcétera, etcétera. Es decir, entender que el sometimiento a la voluntad popular de las acciones políticas es algo negativo, cuanto menos es antidemocrático. Sergio, ya vimos también cuál fue el posicionamiento del PSOE en el Pleno respecto a la consulta, pero me gustaría que nos lo contaras tú aquí otra vez, por si la gente que nos está viendo en casa no estuvo atenta ese día. Bueno, el voto, quiero recordar, fue en contra, pero en contra con unos argumentos, que es muy fácil también vender a votar en contra, pero es con una argumentación, y de la que yo comparto. Yo estoy de acuerdo, como dice Moja, de presentar referéndum a votación dentro de la ciudadanía, cualquier tipo de condición que sea relevante en el ámbito local, autonómico, en este caso, como dice él, con respecto a que si queremos que Ceuta se convierta en comunidad autónoma, que de hecho en la Constitución viene recogida, a mí me parece estupendo, pero ojo, con una información detallada a la ciudadanía con respecto a lo que se le pregunta y qué conlleva convertirnos en. Porque eso no solamente es la nomenclatura, es el nombre, porque si fuera solamente el nombre, yo soy ahora mismo el que firmo.
que fuera Ceuta comunidad autónoma y punto, no conllevara nada, pero eso conlleva una serie de requisitos de trámite, como son una serie de competencias en educación, en sanidad, y eso es dinero. Dinero que hoy en día sabemos todo y conocemos todo, y más con el presidente Juan Viva, que es el rey de las subvenciones, que dejaremos de tener subvenciones. ¿Cómo conseguimos mantener una educación, una sanidad, por ejemplo? O esas competencias no las asumimos y estamos en desigualdad de condiciones con respecto a las comunidades autónomas. Ahora es que es una serie muy farragoso todo eso. Ojo, que vuelvo a decir, que estoy de acuerdo con que a mí se me presenten los estudios oportunos, vengan los entendidos, que a mí se me escapa, que me digan, no, Sergio, no te preocupes, porque estas competencias las sacamos este dinero de aquí, o el Estado garantiza esto y el resto de las comunidades dicen que de acuerdo porque están conformes, porque nuestra singularidad, etcétera. Y pues mira, estupendo, con toda esta información ya puedo yo optar a tomar una decisión. ¿Os dais cuenta cómo al final, hablemos de lo que hablemos, la palabra singularidad acaba apareciendo de cualquiera de las maneras? Al final siempre acabamos hablando de lo mismo, de esas singularidades de la ciudad autónoma que la hacen un tanto especial. Si os parece, vamos con los temas que tenemos sobre la mesa en la jornada de hoy. Tenemos sobre la mesa esa visita que hacía el presidente de la ciudad a Madrid y que le servía para mantener dos reuniones, una con la secretaria de Empleo, que hoy nos cuentan los diarios de la ciudad y lo han podido ver en las noticias de Ceuta, que habrá 25 millones para políticas activas de empleo. Otra, la que mantenía con la ministra de Medio Ambiente y en la que se volvía a hablar del agua en Ceuta. Y mientras veíamos las noticias, ya saben ustedes que nosotros a veces tenemos la tertulia aquí también durante las noticias, pues precisamente Mohamed Mustafa me decía, es que estoy teniendo un déjà vu. Me comentaba sobre todo con la del agua. Sí, con la del agua, porque hace precisamente hoy casi 4 años que manteníamos el mismo debate con un anuncio similar o exacto a este. Y yo quiero dejar algo meridianamente claro, porque es el sentir de los ciudadanos, sobre todo el sentir de los vecinos del Príncipe, ¿no? Con la ristra de millones que ha ido anunciando a lo largo de los últimos 10 años el Partido Popular de inversiones en la barriada Príncipe, la barriada del Príncipe tenía que estar como mínimo a la altura de Mónaco, como mínimo. Y sin embargo, la barriada del Príncipe en los últimos 10 años ha empeorado o sigue igual, como mínimo. Es decir, las condiciones sociales, las condiciones urbanísticas, las condiciones de servicios públicos siguen siendo las mismas. Y voy a dar un único dato, por ejemplo, la cédula de habitabilidad. Siguen ciudadanos en la barriada del Príncipe sin tener acceso a un servicio básico como es la luz. Y sobre todo por el empeño, por el empecinamiento de un señor que es el delegado del gobierno, que intenta boicotear que la cédula de habitabilidad, la modificación de la ordenanza, esté en funcionamiento. Es decir, ¿qué nos están vendiendo? 19 millones, y ahora cabe plantearse la siguiente pregunta, ¿no? En primer lugar, todos esos millones, esa cantidad enorme de millones que han dado han ido anunciando en los últimos 10 años, ¿dónde han ido a parar? En segundo lugar, ustedes si han invertido ese dinero, ¿cómo lo han invertido? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se preguntan los vecinos de la barriada? Si ese dinero no está en la barriada, ¿dónde está? Yo no conozco ni un solo plan de evaluación de inversiones de la ciudad, ni uno. 19 millones, ¿en qué lo va a invertir? ¿Dónde los ha invertido y cuáles son las medidas concretas que han realizado? Oiga usted, irse a Madrid para hacer una soflama, para sacar una pancarta, que es la pancarta de la millonada, que es la pancarta de la publicidad, porque viene año electoral, que es el 2015, me parece en primer lugar insultante, deplorable y faltarle el respeto a toda la ciudadanía, pero en concreto a la barriada del Príncipe Alfonso. Creo que la opinión de Moja ha quedado clara. Sergio, quiero conocer cuál es tu opinión sobre esta visita del presidente a Madrid, sobre el asunto de los 25 millones para políticas activas de empleo y también sobre la cuestión del agua. Decían ayer que va a suponer un cambio significativo para la ciudad en 2015. Yo no quiero andar tampoco, lo comentamos a veces, es curioso que siempre que llega el año de elecciones nos venga con la noticia, sobre todo en la barriada del Príncipe, tan necesitada que esta barriada. Si me comentaran a mí que a lo largo de todos estos años, cada año que tiene que modificar, tiene que renovar tal vez el presupuesto de la ciudad, el presidente, en este caso Juan Viva, viniera con el saco lleno diciendo esto para esto y vemos los resultados, a mí mis abuelos me decían que obras son amores, no buenas razones. Yo no lo veo.
Entonces me resulta muy curioso eso y muy chocante de que volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Nos vuelven a vender la moto que desaparece al cabo de los días y se nos olvida. Bueno, ya hemos cumplido con nuestra misión, que decimos que en el principio vamos a invertir tanto como hicimos hace 4 años anteriores y punto. Con respecto a lo de medio ambiente, quinto módulo de desaladora, me parece correcto que por fin, si es verdad que se le ponga el quinto motor ese tan necesario para la desaladora y que ya no dependamos exclusivamente del pantano, o sea que según tienen lo entendido con el 40% del agua que pueda distribuir la desaladora por fin, oye, a mí me parece en ese aspecto que si el dinero va para ahí, estupendo, y para mejorar la redistribución de saneamiento, me parece bien distribuido. Otra cosa es con respecto a lo de la EDA y lo que viene denunciando el Partido Socialista con los lodos y compañía. Bueno, me resulta chocante, muy curioso y parece de circo, ¿no? Y es triste de argumentar esto, que nada más denunciar al Partido Socialista, en este caso el portavoz del grupo, José Antonio Carrascao, al poco tiempo salga la consejera, salga el gerente de Acensa desmintiendo y diciendo que estos son carrascadas y que esto es porque están en procesos de primaria, y que al poco tiempo, a las pocas horas, tenga que salir el portavoz del gobierno, Emilio Carreira, para desmentir lo que dijo la consejera y el gerente, y a su vez para desmentirlo vuelve a mentir otra vez, y al día siguiente salga el portavoz otra vez del grupo parlamentario, José Antonio Carrascao, mostrando los papeles, y al final han tenido que dar su brazo a torcer para decir que van a hacer una auditoría, a través de la intervención, va a investigar a ver si efectivamente esos dineros que iban para Ecoceuta eran adecuados o no. ¿Qué estamos hablando? ¿Que están engañando continuamente a la ciudadanía del gobierno? Los dirigentes políticos, que se supone que tienen que tener una honradez, un criterio, que tienen que decir la verdad, están mintiendo para escurrir el bulto, y entre ellos mismos no sabe quién miente más para volver a seguir escurriendo. Es muy triste y desagradable. Hay una cosita, Laura, que también a mí me gustaría hacer hincapié, ¿no? Que en cuanto a los 25 millones de políticas activas de empleo, ¿no? Y ahí hay que dar los datos exactos, ¿no? Hay que hablar que el Estado pondrá unos 19 millones aproximadamente, que son, para que los ciudadanos entiendan, los talleres de empleo, el plan de empleo y todas estas cosas, el plan de empleo juvenil, etcétera, etcétera. Hay que tener también en cuenta una cosa y que hay que analizar, ¿no? Porque si no vamos a seguir cayendo en los errores del pasado, ¿no? Es que primero hay que plantearse, los planes de empleo tal como están conformados en la actualidad, ¿son útiles? Es decir, ¿cuántas personas que han estado en los planes de empleo han recibido la formación necesaria y han sido absorbidos por el mercado de trabajo? ¿Cuántas personas? Ahí, con esa pregunta podríamos responder si son eficaces o no, pero mantener unos planes de empleo que en primer lugar son precarios, paliativos, y en segundo lugar recordar que hay algo que han denunciado en muchísimas ocasiones los ciudadanos, pero que no se le hace ningún caso, es que los planes de empleo, a tener unas condiciones laborales concretas, cuando uno termina de esos planes de empleo, acaba recibiendo una ayuda mísera, que ni tan siquiera una persona individualmente le serviría, y hay gente, o sea, hay unidades familiares con 5 o 6 miembros que deben mantenerse con 280 euros al mes. Es decir, son instrumentos obsoletos porque fueron ideados hace 10 años o 12 o 14 años atrás, son instrumentos que en consecuencia no están actualizados y en tercer lugar cumplen su función. Es que la administración también tiene responsabilidad en esto, es decir, tú eres responsable de que si los instrumentos no funcionan, cambiarlos. Y el máximo responsable en esta situación es usted, que quien lo implementa. Yo no entiendo por qué no se le da prioridad a esto. Y cuando desde los grupos de la oposición recriminamos esto al gobierno, entramos en el debate competencial de si tenemos competencia en empleo o no, que es un debate estéril para los intereses de los ciudadanos. Al hilo de esto que comentabas, si parece que no son útiles, al menos para la inserción laboral futura de esos trabajadores, no lo sabemos, que son solo Laura, no lo paliativo. No lo sabemos. Pero ¿hay alguna propuesta de qué otra cosa podría hacerse? En primer lugar, Laura, lo que habría que hacer es medirlos, es medir la capacidad de estos planes de empleo. ¿Forman a la gente? O sea, ¿le dotan de instrumentos a la gente para que luego en el mercado laboral sea capaz de asumirlo? Y la siguiente pregunta, ¿el mercado laboral privado que tenemos en la ciudad autónoma tiene los suficientes mecanismos para atraer a las personas, es decir, para absorberlo? Hemos hablado de bonificaciones desde la oposición, tanto en el IPSI como en la Seguridad Social, hemos hablado de incentivos, hemos hablado de medidas que ayuden a la contratación privada, pero de esto no se hace nada. Es decir, lo único que tenemos es, llega el año y nos vamos a Madrid, anunciamos a bombo y platillo una millonada que sonroja a cualquiera, sobre todo teniendo la alta cifra de paro que tenemos aquí en Ceuta,
y luego venir aquí, implementarlo de aquella manera, y cada vez que hay un listado para los planes de empleo, tengamos la enorme frustración que tiene una mayoría amplísima de la ciudad, de la ciudadanía, sobre todo con las cuestiones de no transparencia, cuestiones de precariedad en los salarios. Yo creo que es necesario sentarse y asumir el reto. ¿Tenemos que actualizarlos? Pues los actualizamos, pero deben ser instrumentos útiles. No deben ser medidas paliativas que lo único que hace es esconder, como decía anteriormente Sergio, un problema debajo de la alfombra, que los problemas, aunque no los veamos, existen, están ahí, hay que abordarlos. Nos quedan apenas unos minutos, pero yo sí quiero comentar otra cuestión. Hoy ha comenzado una huelga estudiantil de 72 horas, referida especialmente a los estudiantes universitarios. Entre otras cosas, bueno, pues protestan por esa subida en las tasas y por esa reducción en el número de becas. Yo sé que las dos personas que me acompañan hoy en la mesa todavía tienen un espíritu joven, se acuerdan muy bien de cuando eran estudiantes universitarios. ¿Qué te parece, Sergio, que los estudiantes hayan decidido comenzar el curso escolar con estas 72 horas de parón? Necesario. Lo veo muy necesario tal y como está el sistema educativo en España. Luego dicen que los jóvenes no se mueven en este país. Yo recuerdo imágenes de las últimas manifestaciones en Valencia, el sindicato de estudiantes de Madrid echándose a la calle junto con el resto del profesorado también. O sea, que si hay una movilización. Otra cosa es que a los que gobiernan no les guste que se movilicen. Ojo, hay que tener cuidado también. Pero sí me parece, por una parte, interesante y motivador, ¿no? Ve que los jóvenes siguen movilizándose. Me parece estupendo. Otra cosa ya aquí en Ceuta, si se sigue movilizando más, igual o menos. No lo sé. No tengo yo para sopesarlo. Vosotros habéis tenido los dos, ahora que lo estoy pensando, que os tengo aquí a los dos en la mesa, habéis tenido los dos responsabilidades al frente de entidades juveniles políticas. Yo sé que estos son como las historias de los abuelitos, pero ¿creéis que en vuestra época se movilizaba la gente más, Sergio? No me gusta comparar tampoco. No. Pero no me gusta comparar, pero nosotros lo hacíamos muy bien, ¿no? Eran tiempos distintos, hombre. Yo recuerdo en mi época de estudiantil, incluso en la que ahora facultad, antiguamente Escuela de Magisterio, que sí nos movilizamos ya constantemente. En Magisterio nos movilizamos por incluir las 2 carreras de especialidad que faltaban. Fue una lucha constante. En los institutos tratando de lo mismo también con los famosos pararrayos. Otra cosa ya que ya se fue un descontrol y veíamos pararrayos por todas partes, ¿no? Pero también, o sea, hubo movilizaciones y respondían y participaban bastante. En este momento, como estoy desconectado, no te puedo decir la gran o menos participación que hay. Yo creo, y por desgracia sí lo digo, que con respecto a la extinción del Consejo de la Juventud, la supresión del Consejo de la Juventud, eso ha hecho mucho daño al movimiento juvenil en esta ciudad, y por tanto esa cadena asociativa, ese carácter asociativo para que los jóvenes se comunicaban entre ellos, acaba cercionado. Pues es muy complicado como poder tener un nexo de unión entre los distintos jóvenes, pero no sé, a ver cómo responde. ¿Cómo ves esta movilización de 72 horas? Yo también la veo necesaria, pero para que la gente lo perciba y lo entienda hay que dar datos, ¿no? El sindicato de estudiantes cifraba que este año se habían quedado aproximadamente 45.000 alumnos fuera del sistema educativo porque no podían pagar las tasas. Voy a volver a repetir la cifra: 45.000 alumnos fuera del sistema educativo. O sea, la huelga no es necesaria, es pertinente, hay que salir a las calles. A mí me indigna muchísimo cuando los políticos, los responsables políticos, hay que ponerle apellido, nuestros gobernantes políticos se hinchan la boca de decir que debe estudiar aquellos que tengan capacidad. Le digo yo, ¿qué capacidad? ¿La económica? Porque si ustedes están vinculando el estudio a la capacidad económica, lo que ustedes están fabricando son élites. Y al resto de la ciudadanía, a los que no tenemos recursos, nos están obligando a permanecer en el ostracismo laboral, educativo y, en consecuencia, formar parte de esa gran bolsa de marginados que actualmente genera nuestro país. Hay que recordar que nuestros jóvenes se van a Alemania a estudiar, se van a Alemania a trabajar, y mientras tanto tenemos un gobierno absolutamente sordo, no hace caso. Y cuando hablaba de las movilizaciones, Sergio, claro que el gobierno reacciona con las movilizaciones, claro que sí, las movilizaciones de Valencia, las movilizaciones de Madrid, las movilizaciones de la Marea Verde, las movilizaciones de la Marea Blanca, las movilizaciones del 15M, pero ¿cómo reacciona? Implementando la ley de la mordaza. Es decir, de tal forma que si te manifiestas te voy a multar, y si te vuelves a manifestar te voy a llevar a la cárcel, criminalizando la protesta social. Esa es la reacción de nuestro gobierno, un gobierno que en vez de estar del lado de los ciudadanos está del lado
de sus élites, que nos están demostrando a lo largo de los últimos años que son unas élites impregnadas, voy a utilizar esta expresión, impregnadas por la corrupción en todos los niveles. Y Rato es un ejemplo. Bueno, pues con este asunto lo vamos a dejar por hoy. Sergio Chávez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer Gran Vía. Nos vemos el próximo martes a ver cuáles son los temas que nos trae la prensa la semana que viene. Mohamed Mustafa, como siempre, un placer tenerte por aquí. Y bueno, antes de despediros, esa porra, Real Madrid-Barça, Sergio. Yo todo lo que sea perder Madrid me da igual. O sea, pero ponme una cifra para que podamos comparar el martes. No sé, un 0-5, por ejemplo. Ah, 0-5 es muy buena cifra. Juega en el Bernabéu, ¿no? Sí, en el Bernabéu. Moja, ¿qué va a hacer tu equipo contra el Barça? El Barça marca, por lo tanto, 1 para el Barça, pero 3 para el Real Madrid. 3-1. 3-1 y 2 de Cristiano Ronaldo. Bueno, que sepáis que el que se quede más lejos del resultado final tendrá que invitar a café a todos los que estamos sentados en esta mesa, más los chicos de realización, a todo el mundo del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado este martes. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta. Llega nuestro compañero Alfredo Izquierdo a hablarnos de los protocolos que se han establecido en Ceuta para tratar todo lo que tiene que ver con el virus del ébola. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y como cada martes llega la hora de hablar de salud y para eso quien me acompaña es nuestro compañero Alfredo Izquierdo. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, nada. ¿Cómo ha ido el verano? Cuéntame. Bueno, pues el verano como siempre, mucha playita, mucho sol, mucho terracita. Disfrutar de la familia, estar tomando algo, claro, como debe ser. Para ir a una cita, para estar por ahí tranquilito y volver otra vez a las batas blancas, verdes y azules. Sí, volver a las batas blancas, que este año además hemos vuelto con una fuerza inusitada, sí. Alfredo, porque de batas blancas estamos hablando todos y mucho durante los últimos días, especialmente desde que se conocía ese contagio por ébola de una auxiliar sanitaria española que había atendido a los 2 misioneros que habían sido trasladados desde Sierra Leona y Liberia a España y que finalmente acababan falleciendo a causa de este virus del ébola. Teresa, que se contagiaba en el último de estos casos y que, bueno, podemos dar gracias porque en los últimos días tenemos magníficas noticias. El último análisis que se le hizo dio negativo, parecía que ya no había carga viral en el organismo de Teresa. Lo que sí han decidido, porque así lo establece el protocolo, es que se le iba a hacer un análisis ayer, del que se conocerá hoy el resultado, y en función del resultado de ese análisis de hoy se le hará otro. Si los dos son negativos, podría decirse que en lo que se refiere al ébola, Teresa estará curada, saldrá del aislamiento y podrá recuperarse con el resto de enfermos del Hospital Carlos III. Sin duda una muy buena noticia, Alfredo, según se habían puesto las cosas, porque a lo largo de estos días se vio que el estado de salud de Teresa era bastante complicado. Se puede decir, como tú bien lo has explicado, que Teresa Romero está prácticamente liberada del virus, se ha negativizado en la sangre, la carga viral ha bajado a 0, el primer PCR que se ha hecho ha dado negativo, hoy se conoce el resultado del segundo, que es la confirmación absoluta de que ya no tiene el virus en su cuerpo y por tanto ha quedado libre y además con una ventaja tremenda. Teresa puede ser muy beneficiosa para personas que tengan ébola porque ella sus anticuerpos que ha creado en su cuerpo, que la han inmunizado para 11 años prácticamente, ella puede trabajar con enfermos de ébola sin ningún miedo a que se pueda contagiar, que es lo importante que tiene, y su suero, su plasma sanguíneo va a poder servir, si ella quiere, si ella se presta voluntaria que le traigan su sangre, pues para poder tratar a otras personas que tengan ébola, porque igual que la hermana Paciencia, la monja también se contaminó en África, también salvó su vida y su sangre ha servido para ponérsela a Teresa y para ponérsela a otras personas que puedan padecer de ébola, porque es un tratamiento, no es la vacuna definitiva, pero sí va a dejar mucha ventaja en ese organismo para que el ébola no se pueda propagar en personas. Teresa ha salvado la vida por 2 cosas. Primero, porque es joven, tiene 44 años. Segundo, porque no tiene ninguna patología que pudiera complicar el ébola. El ébola lo que ha hecho en Teresa ha sido salvar su vida, pero tiene que seguir hospitalizada porque el órgano de su cuerpo, el hígado y los riñones, el ébola lo ha dañado, la inflamación y el edema pulmonar que tenía va remitiendo, ya no necesita oxígeno y por tanto hay que esperar ese plazo de días que puedan
ajustarse sus pulmones y sus riñones y el hígado, que es lo que ha sufrido por culpa del ébola, ¿no? Estos días, con todo lo que le ha sucedido a esta auxiliar, Alfredo, se ha hablado y mucho sobre si los protocolos que se habían establecido eran los protocolos oportunos. Hemos escuchado a muchos sanitarios, todavía no hemos escuchado a Teresa, pero yo estoy convencida que también la escucharemos cuando salga del hospital y ella pueda contar qué es lo que pasó. Hemos escuchado a muchos sanitarios decir que no se les había preparado adecuadamente para hacer frente a este tipo de casos. Es cierto que en las latitudes en las que nosotros nos encontramos, que te llegue un infectado de ébola es una situación complicada. Pero se quejaban y mucho de que no se les había enseñado a colocarse ese traje protector correctamente. De hecho, hemos escuchado que la propia Teresa podía haberse contagiado al haberse tocado la mano, la cara con uno de los guantes que llevaba puesto. Quiero decir que esa ha sido una de las grandes polémicas. Y me parece que tú, esta semana, lo que has estado haciendo en tu programa, en Hablemos de Salud, es hablar de esos protocolos para tratar de evitar el contagio del ébola. Hemos hablado con un especialista, aparte de ser el jefe de riesgos laborales del Hospital Universitario, es también epidemiólogo, es un experto en epidemiología, es el doctor Julián Domínguez. Y entonces yo decía en mi programa, que ahora podremos de alguna forma incluso comprobarlo, y veremos cómo esta chica, la doctora Elena, se va a colocar el traje. Es lo que tienen que ver los telespectadores, cómo lo hacen los sanitarios a la hora de empezar a tratar a un enfermo de ébola. Primero saber vestirse. Lo estamos viendo que no es para nada fácil. No, además a poner el traje bien puesto, aquí lo hemos hecho una cosa reducida, lo he hecho en el programa, son de entre 1 hora o 1:15 en ponerse el traje y confirmar que está todo perfecto, está todo ok, ¿no? Lo que tú decías antes de las noticias que se han dado, bueno, el primero que mete la pata, que yo decía en nuestro programa, es el consejero de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid. El consejero de Sanidad, que es médico, mete la pata, dice auténticas barbaridades para ser médico, dice cosas que no ya he dicho nunca, hay que salvaguardar al paciente, hay que investigar primero lo que ha pasado. El protocolo primario que se ha aplicado en Madrid no era el protocolo que después han vuelto a cambiar en la Unión Europea. El Consejo Mundial de la Salud también ha cambiado los protocolos y, por tanto, no se pueden hablar de forma ligera de lo que se ha dicho, ¿no? ¿Que ha habido un error en el protocolo? Evidentemente. En medicina el cero no existe. Te puedes contagiar porque estos son personas que trabajan con enfermos de ébola y aunque el traje protege casi un 100%, pero puede haber un error como le ha pasado a Teresa. Pero no se pueden decir las cosas que se han dicho. Yo la verdad estoy bastante indignado porque los que se juegan la vida con los enfermos son los sanitarios y son los que tienen que tomar la palabra. El político tiene que facilitar, dar medios para que ellos puedan trabajar, pero no salir hablando de cosas que no conocen. Por si la gente que está en casa no recuerda esas palabras que decía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, vamos a recordarlas. Sí. Alfredo, entre otras cosas, lo que decía era que la paciente, que Teresa, había mentido respecto a la fiebre que había tenido durante los días previos a ser ingresada, y también comentaba que el contagio había sido culpa de la propia Teresa por haberse tocado. Negligencia de ella, bueno, pues con un guante en la cara, no haberse dado cuenta de haberse tocado con un guante en la cara. Unas declaraciones, Alfredo, que fuera ya de todo esto que tú estás comentando, indignantes y todo lo demás, los familiares ya han anunciado que van a tomar medidas legales para defender el honor, en este caso de la paciente, de una paciente de la que hoy podemos hablar que estaba prácticamente fuera de peligro, pero que cuando se hicieron aquellas declaraciones se corría su vida corría mucho riesgo. Sí, sí. Ella ha estado durante 6 días en estado crítico con riesgo de muerte de un porcentaje altísimo. Lo que pasa es que, claro, dada su juventud y los tratamientos que ha recibido, pues ha tenido la suerte de salvar la vida. El ébola es una de los contagios virales más difíciles de contagiar, valga la redundancia. La gente tiene que estar tranquila porque el ébola no se contagia ni por el aire, ni se contagia porque estemos tú y yo cerca. El ébola se contagia y además en un estadio muy avanzado. En el estadio de ébola, para que tú puedas contagiar a alguien, tienes que estar con fiebre muy alta, con el virus muy asentado en tu cuerpo y en riesgo de muerte para ti. Por tanto, el caso de los 2 misioneros que fueron trasladados a nuestro país. Y más todavía, y cuando te mueres, peor. Cuando hay que manipular el cadáver es cuando más te puedes contagiar.
más que en vida. De hecho, al hilo de esto que tú estás comentando, escuchaba yo ayer en la radio que precisamente desde organizaciones que están trabajando en países africanos, una de las cosas que tienen que hacerles entender a la población autóctona es que no pueden tener el trato hacia los fallecidos que habitualmente tienen. Lo explicaba una de las doctoras que trabaja en un centro en Liberia y decía, bueno, es que es tradición que para el muerto todo lo mejor, es decir, al muerto se le abraza, al muerto se le besa, y es precisamente en ese momento cuando se producen más contagios. Quizás Teresa pudo haberse contagiado al manipular el cadáver, porque ella fue la que manipuló. Sí, ella fue la persona encargada. Para poder, y quizás por ese particular, tiene que estar muy grave, está muy crítico para que emita un contagio eficaz, solamente por fluidos, ¿no? Porque la sudor, la sangre, la orina, vómitos, eso es lo que puede contagiar al que manipula a un enfermo de ébola en un estado ya importante. La gente tiene que estar tranquila porque los médicos lo han comentado, han dicho. Domínguez lo dijo en mi programa, lo ha dicho Rodríguez Tartadejo en Madrid, que es el que lleva a cabo la comisión científica del ébola, y por tanto la gente tiene que estar tranquila. Lo que también no se puede aprovechar son circunstancias políticas, Laura. La enfermedad, la sanidad, tiene que estar al margen de eso. Yo siempre lo he dicho y los médicos lo comparten, ¿no? Una cosa es la decisión política, la ideología política que viene de unas elecciones, que hay que aprovechar las circunstancias. Eso hay que ser un poco más honesto y no hablar de esa manera tan ligera, hablar de culpa del protocolo, culpa del médico, culpa de los sanitarios. No, hay que ayudar, colaborar y después ser coherente contigo mismo. España ha sido el país que al principio hubo esa movida tan grande que hubo de que España no lo hace nada bien. Resulta que España ha controlado el ébola de una forma magnífica. Los médicos, yo me refiero siempre a la sanidad, han controlado con los medios que tienen el ébola, y en Estados Unidos, sin embargo, hay un riesgo de ébola mucho más alto que en España. Hay 2 contagiados, unos cuantos que están pendientes de confirmar. O sea que en España lo tenemos bastante. ¿Por qué? Porque ese comité científico se ha hecho cargo, han quitado a la ministra del Medio, porque la ministra también ha hecho un muy mal trabajo, porque la ministra no ha estado a la altura de las circunstancias. En esa primera rueda de prensa que ella da, ella no tiene por qué decir lo que dice, tiene que dejar en manos de los sanitarios que hablen del ébola y que hablen de cómo se va a corregir el ébola. O sea que hay una serie de circunstancias que a todo lo pasado, en reflexión, tendrán que darse cuenta quién son los que han hablado más de la cuenta y quién son los que han hecho las cosas mal, y alarma social a la población. Lo que sí parece evidente, Alfredo, al hilo de esto que tú comentabas, es que cuando en España la auxiliar española tardó 4 días en ser aislada, en Estados Unidos, en los 2 casos que ya están contrastados, también de personal sanitario, al igual que Teresa, habían tratado a esa persona que falleció en Estados Unidos, que llegaba en avión, no sabía que llegaba infectada con el virus del ébola. En el caso de esos 2 sanitarios, según se produjo la primera llamada al servicio de emergencias, fueron aislados de forma inmediata. En 90 minutos. Eso no sucedió en España. No sucedió en España porque España fue el primer caso. Cuando Teresa avisa al centro de salud diciendo que tiene fiebre, nadie sospecha que Teresa pudiera tener. Ella dice, yo está tratando a enfermos de ébola. Ahí donde el médico de urgencia que la trata y que se entera es el que tiene que actuar, activar el protocolo. Oiga usted, hay sospecha de que ha trabajado con enfermos de ébola, usted tiene que ser aislada. Ahí sí ha habido un error que se ha cometido y que el propio médico, pues, está el hombre, pues me imagino que preocupado por no haber tomado esa decisión oportuna. Pero una vez pasado esto, todos los pasos que se han dado después, sanitariamente hablando, técnicamente hablando, han sido los correctos en el Carlos III, porque el equipo de 50 personas que atienden a Teresa y a los 2 misioneros que han atendido ha sido un equipo muy formado, muy capaz, y es verdad que falta formación, y es verdad que en los hospitales los trajes estaban guardados porque teníamos trajes hasta en Ceuta, que la gente lo sepa. Aquí antes de esta movida había trajes guardados del ébola, pero no se había formado el personal para ponerse los trajes, porque era, como tú decías antes, era insospechable que en España tuviéramos un caso de esa categoría. Por tanto, ahora se activan los protocolos, se han tirado trajes aquí a Ceuta como en cualquier hospital de la península. Ceuta tiene 2 habitaciones preparadas de aislamiento con negativo y positivo, para que, igual que pasa en Madrid, para que puedan tener a los enfermos ahí totalmente preparados. Han hecho una excusa más importante en urgencia para que se puedan vestir mejor. Quiero decir que en Ceuta estamos súper preparados por si hubieran casos de ébola, que Dios no lo quiera, y además va a ser muy complicado que lo haya, porque está confirmado que en Marruecos no hay ébola. Y por tanto, los que vienen de África para acá hasta la frontera tardan más de 21 días en llegar, por lo tanto ya no tienen contagio. Y evidentemente preparados estamos. ¿Ahora qué hay que hacer?
bueno, pues de alguna forma estar formados, estar preparados para que cualquier contingencia que pueda venirnos se pueda atender. Pero yo siempre lo digo, la sanidad, los médicos, los técnicos son los que tienen que tomar la palabra en circunstancias como estas, ¿no? Es cierto, Alfredo, esto que comentabas, la gente en Ceuta está preocupada. Claro. No dejamos de ser una frontera precisamente con el continente en el que se están produciendo los mayores contagios. Porque hay otra cosa que también es verdad. Nosotros nos preocupamos y mucho por lo que ha pasado dentro de nuestro país. Nos hemos preocupado y mucho por el caso de los 2 misioneros, claro, por el caso de Teresa, pero no podemos dejar de pensar que este virus, esta enfermedad del ébola, está generando miles de muertos a tan solo unos kilómetros más abajo de donde nosotros nos encontramos. 4.800 van ya entre Sierra Leona y Guinea y todas esas partes. Ha habido 4.000 y pico de muertos por eso. El problema está en atajarlo ahí en África, en dar medios a África, a los que trabajan en África con estos enfermos, darles los medios suficientes para poder controlar ese ébola. De alguna forma hemos estado un poco mirando para otro lado. En todo este tiempo atrás África se va muriendo gente y a lo mejor, bueno, pues uno dice, bueno, pues como está pasando en África, la cruda realidad. Cuando ha pasado en Europa se han puesto las pilas y ya hay una vacuna en ciernes, que en enero va a estar la vacuna operativa, en enero va a tener una vacuna para el ébola ya. O sea que no va a ser dentro de un año, dentro de 2. En enero ya está la vacuna, ya se está probando en Inglaterra en enfermos como se prestan voluntarios para recibir el tratamiento y por tanto está resultando bien, y para enero se calcula que ya se haya comercializado y tengamos esa vacuna que pueda tranquilizar a toda la población, ¿no? Fíjate que rápido. En resumen, Alfredo, que hasta que no ha llegado la enfermedad a lo que denominamos el primer mundo, en el primer mundo no nos hemos preocupado de buscar una solución a esta enfermedad, ¿no? Así de crudo es. Hemos estado mirando en los telediarios informaciones, la gente que muere en África, la gente que muere sin atención, que se desvanecen, que se caen, que te parte el corazón de ver esas cosas. Ha llegado al primer mundo, como tú bien comentas, ha llegado a Europa, ha llegado a Estados Unidos. Y a partir de ese momento las farmacéuticas ya se han puesto a trabajar. Se han puesto las pilas y ya hay vacuna la vacuna se va a salir en enero seguramente, tenemos ya la vacuna oficial para contraatacar al ébola y no va a haber más problemas. El caso es que hay que ayudar en África, hay que seguir trabajando en África y ayudar a todas aquellas personas que altruistamente se juegan la vida cada día, o intentando salvar a niños pequeños que mueren. Pues cada 10 segundos muere un niño en África, fíjate qué drama, ¿no? Alfredo, yo no sé si en este caso Julián Domínguez se mostraba preocupado porque el virus del ébola pudiera llegar a nuestra ciudad, o consideraba que las posibilidades son pequeñas. No, en absoluto. Julián Domínguez comentaba en el programa que el ébola no estaba previsto en Ceuta ni se le esperaba, ¿no? Porque decía que en Marruecos no había ébola y que el ébola es una enfermedad muy difícil de contagiar y que tenemos que estar tranquilos los ceutíes porque aquí no teníamos ese problema. Ese es otro de los rumores que se extendió a lo largo de los últimos días, que era que en Marruecos había hasta 17 casos. No. Algo que no se ha confirmado en ningún momento. En Marruecos no hay ébola, está confirmado por parte del propio doctor Domínguez ayer, y él decía, igual que era muy realista muy serio hablando. ¿Podría darse algún caso? Pues ¿por qué no? Podría darse algún caso. Preparados estamos, pero tranquilizar a la población porque Ceuta ni tiene ébola ni se le espera, ¿no? O sea que es una de las circunstancias que nos puede tranquilizar a todos. No descartamos que mañana pues entre cualquier persona que tenga fiebre o que tenga un problema, entonces se apliquen los protocolos, se activen y se intenten de paliar o de confirmar o no confirmar, porque la malaria es muy parecida al síntoma de ébola. A 2 personas que han bajado un avión del Fran en Madrid, la han tenido que trasladar a cada 2 terceros pensando con el protocolo activado de que pueda ser ébola, se le han hecho las pruebas, ha dado negativa al ébola y ha dado positiva a la malaria. O sea que no se puede tampoco focalizar todo en una misma circunstancia. Ya todo el mundo que tenga fiebre, tú mañana vienes aquí a trabajar y tienes 37 de fiebre, nos vamos todos corriendo, ¿no? Porque tienes alguna fiebre, por ahora que ha cogido un resfriado, o yo, ¿no? Tampoco tenemos que estar obsesionados con que nos dé fiebre aquí a ninguno, ¿no? Había otra cosa que se comentaba también. Hombre, es cierto que nosotros estamos en una situación geográfica peculiar y que somos frontera en África. Pero bueno, las fronteras hoy por hoy, en este mundo globalizado, están mucho más en los aviones, en los aeropuertos, que en fronteras como la nuestra. Sí. En los aeropuertos donde se han puesto muchas medidas en toda Europa, ahora están los 28 discutiendo para unificar una sola medida, porque Bruselas está aplicando... Un solo criterio. Bruselas está aplicando una medida por su propia cuenta, toman la fiebre a distancia a los pasajeros que llegan, si algunos detectan que tiene fiebre o tiene ébola, destruyen el equipaje que lleven. Están reunidos los 28 para poder llegar a un acuerdo y que sea unificado el criterio en toda la Unión, para que no tengamos sobresaltos aquí y allí.
y llegarán a ese acuerdo y llegarán a que todo se ponga de una forma normal, porque es que hoy día, ya te digo, hoy día decir, llamas aquí tú al ambulatorio y dices que tienes 38 de fiebre y bueno, va a venir ambulancia con el traje del fulano puesto para que te venga a aislamiento, ¿no? Todas esas cosas hay que verlas. Ahora mismo, hoy por hoy en Ceuta, estamos tranquilos y en el resto de España, solamente los casos que hay en Madrid, que hay 15 personas en observación. Y que ninguna ha desarrollado síntomas. Están todos asintomáticos, solamente Teresa, que está ya a punto de salir de ese aislamiento para ir a planta a recuperarse, pero en los otros 15, ya a partir de hoy vamos a empezar a dar las altas, porque el 27 de octubre se cumplirían los 21 días de aislamiento de las personas que están en el Carlos III, en la quinta y cuarta planta, recibiendo esa observación por si tuvieran fiebre, tuvieran algún síntoma que pudiera indicar que el ébola alguno podía tener en su cuerpo, cosa que hasta ahora no se ha producido y esperemos que no se produzca, claro. Bueno, Alfredo, pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Para ser el primero, después de la vuelta del verano, programa muy interesante porque, ya te decía al principio, este verano hemos hablado y mucho de batas blancas, de virus del ébola y de todo lo que ha tenido que ver con esta enfermedad, con el traslado de los misioneros, con la infección de Teresa. Yo te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado este ratito aquí en Gran Vía y ya sabes que te espero la semana que viene para seguir hablando de salud. A mí me encanta compartir contigo este rato en Gran Vía, desearte suerte en la nueva temporada, con los platós tan bonitos que se han hecho en esta casa y que podamos seguir cada martes. Estamos todos de estreno, que yo sé que tú también estás de estreno, tienes cabecera nueva, rotulación nueva, estamos todos de estreno aquí en Ceuta Televisión. Lo que te he dicho, desearte suerte en tu programa y que cada martes pues estaremos aquí para contar a los ceutíes cosas de la medicina, que es muy interesante. Muy bien, Alfredo. Pues con esto nos despedimos, les decimos adiós por hoy. Ya saben que Gran Vía vuelve mañana con nuestra tertulia política y además con nuestra sección de economía, como siempre, con Alberto Lora. Será en menos de 24 horas. Hasta mañana.